Buenas. Con motivo del retorno maravilloso, esperado y anhelado de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una de las más importantes de América Latina después de la de Guadalajara y la de Buenos Aires. Pues estamos muy felices porque estamos volviendo a vernos rodeados de libros físicos, de grandes pabellones, de autores y de historias. Y hacía 3 años no podíamos tener esta posibilidad por la pandemia global. Otros de los que quedaron también castigados fueron las posibilidades de las ferias del libro. Entonces, como albricia, como celebración, como alegría, vamos a hacer una historia del libro, vamos a hacer un homenaje al libro. Y para hacer esto vamos a tomar prestadas las palabras maravillosas que ahora existen y no existían antes porque son recientes de la maravillosa y fantástica Irene Vallejo y su increíble relato del infinito en un junco. Vamos a contar un poco historias de cómo aparecieron y de cómo ella los ve retratados en la antigüedad y en el presente con una maestría verdaderamente increíble. Entonces empezamos por los viejos y antiguos rincones de Mesopotamia, donde las tablillas cuneiformes tenían esta forma de pequeñas tablillas de barro del tamaño de una mano y sobre ellas había escritos trazos rectos porque no era posible dar la curva sobre las tablillas. Y ahí teníamos la leyenda de Gilgamesh, el inmortal, la primera leyenda humana que conocemos hasta el momento. La diosa Ishtar se enamoró de él y Gilgamesh no se enamoró de ella y le hizo un desaire, y hacer desaires a las diosas siempre trae terribles consecuencias. Entonces ella se vengó sobre su amigo Enkidu, al que lo inoculó un veneno cuya planta y antídoto era realmente difícil de encontrar, lo que llevaría a Gilgamesh a una travesía verdaderamente enorme para encontrar la planta de la inmortalidad. Cuando él llega, su amigo ha muerto, pero él queda inmortal. Y la inmortalidad no resulta siendo halagadora para Gilgamesh, que verá morir a sus amigos, morir los tiempos que vivió, los tiempos que amó. Se va a sentar como en el universo, viendo desde la inmortalidad las muchas formas de olvido, de adiós y de tristeza que significa sobrevivir a todas las personas que uno ama. De las primeras leyendas, Gilgamesh el inmortal. Y entonces resulta que de las tablillas cuneiformes, que son, digamos, pragmáticas para contabilidades de los imperios, pero para poder desarrollar esto que vamos a contar todavía son complicadas de manejar, porque eso, imagínese cómo las apila uno, dónde las pone, todo. Pero después va a salir algo realmente maravilloso, un regalo de los dioses, literalmente hablando, porque Tot, el dios egipcio, le había dado a los egipcios tantas maravillas que no solamente le dio los números, sino que le dio los libros. Eso es de las grandes revelaciones que le va a dar Tot a los humanos. Y es que los egipcios van a tomar de los papiros, que son los juncos que están alrededor del Nilo, por eso el maravilloso libro de Irene se llama El infinito en un junco. Esos papiros van a lograr procesarlos y secarlos de manera que se puedan convertir en rollos y sobre ellos se pueda escribir este impresionante jeroglífico que los egipcios tenían para describir la naturaleza, la inmortalidad y los misterios que todavía estamos descifrando. El primer libro, nos dice Irene Vallejo, de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática, el junco. Y frente a sus antepasados inertes y rígidos, el libro fue desde el principio un objeto flexible, ligero, preparado para el viaje y la aventura.
Irene Vallejo nos describe cómo desde un junco vamos a sacar adelante algo tan formidable como el libro, al que le rendimos tributo, porque igual todo lo que nosotros hacemos les contamos y les decimos está escrito en libros. Entonces son la materia prima de todos los podcasts, como lo fueron de los 18 años de historia del mundo que tuve y el del tiempo actual del podcast. Pues ¿de dónde sacamos lo que les contamos? Pues de libros. Estamos haciendo un homenaje a aquello que hace posible nuestro oficio. Somos narradores de historias que están escritas en los libros y por eso les debemos a ellos toda gratitud y toda admiración y toda maravilla. Toda la descripción tan absolutamente impresionante que nos va a hacer Irene Vallejo de Alejandría y cómo nos va a contar esta ciudad magnífica y todas sus vicisitudes y toda la fruición y la locura y el frenesí con que se va a armar esa biblioteca que lleva a que los hombres a caballo lleguen a los rincones más terribles batiendo esos cascos y todo de caballos para tomar los libros y las copias y crear esta biblioteca. Los barcos que atracaban debían entregar sus manuscritos, se les sacaban las copias, se les devolvían las copias y se quedaban con los originales, y cómo la creación de esta biblioteca se va a volver una ambición universal en el momento en que Alejandría era el faro de la antigüedad, del mundo, de la cultura, y ella lo describe de una manera maravillosa y nos cuenta las historias de cómo Alejandría llega a ser en un momento dado uno de los puntos más grandes y cómo Demetrio tenía que estarle informando permanentemente a Ptolomeo en qué iban los volúmenes y cómo llegaban. Había de todo, había pillaje, saqueo, había solicitudes imperiales, de todo para crear esta enorme biblioteca, y ella nos cuenta con detalle la epopeya de la biblioteca que va a ser en ese momento la legendaria Biblioteca de Alejandría. Así que sobre el universo de los libros estamos citando un libro que cuenta la historia de los libros de la Biblioteca de Alejandría, y es verdaderamente maravillosa la descripción que ella hace, profusa y mágica, de todo lo que va a ser la construcción de esta enorme biblioteca, igualmente la del museo. De la palabra musa, que nos lleva a la inspiración de todas las musas de las artes y de las ciencias, que es lo que se convoca en los museos, y que nos va a contar también el tiempo y el significado de las eras a través de los objetos y a través de las diferentes evocaciones de un tiempo en la historia. Después de esto va a haber un momento en que va a haber un monopolio del papiro, los Ptolomeos, que ya es la última parte de toda la dinastía de los egipcios, porque los egipcios tienen las 27 dinastías, y hay una última dinastía, que esta ya es una dinastía griega, que es la de los Ptolomeos, que es eso después de la muerte de Alejandro, cuando todos sus generales van a tomar partes de lo que fue el imperio. Entonces van a ser Antíoco, y entonces van a ser Seleuco, y va a ser Ptolomeo, y cada uno de ellos va a tomar un pedazo de esas antiguas regiones. El pedazo que toma Ptolomeo es el más importante de todos, es Egipto. Entonces, esto que llamamos los Ptolomeos ya es un cuño de dinastía griega, no son las dinastías originales de los egipcios, pero ahí se produce esa fusión verdaderamente impresionante que va a universalizar la cultura egipcia con la universalidad de la cultura griega, que es el encuentro de dos grandes en Alejandría, porque es todo el gran legado de los egipcios en la versión griega o helenizada, que es lo que va a suceder después de que Alejandro conquista el mundo y va a ser el jefe de prensa de toda la maravilla de los griegos, y se van a encontrar el gran legado de Alejandro, la enorme y fantástica civilización egipcia de las que le hemos contado tantas historias, y los griegos en un momento sublime, en una ciudad increíble que es Alejandría, y es allá donde va a estar la biblioteca. En un momento dado, los Ptolomeos van a hacer un monopolio y van a impedir que los papiros se distribuyan por el resto del mundo, y como ellos eran los que los producían, porque es que este junco que tiene el infinito que nos cuenta Irene Vallejo solamente se da a las orillas del Nilo. Eso es como lo particular que tiene. Entonces un rey de un reino vecino llamado Pérgamo tomó una idea para poder contestar a este monopolio, y es que empezó a tomar una serie de cueros de animales, y ese cuero lo pulió, lo trató, lo curó, y ese cuero también era tremendamente flexible, inclusive mucho menos quebradizo.
de lo que era el papiro. Entonces ese cuero lo vamos a llamar, en honor al rey Pérgamo, el pergamino. Y ahí nos aparece otra instancia, que va a ser la instancia del pergamino. Entonces estos pergaminos y los papiros van a tener que organizarse. Estos se van a organizar en anaqueles y van a que tener un orden, y ese orden se va a llamar pinacoi, las pinacotecas, y de ahí van a surgir las bibliotecas, porque todos estos rollos de grandes papiros y los pergaminos van a tener que organizarse de acuerdo con una forma de estandarizar ese conocimiento y de poderlo tomar cuando se necesite, que es de lo que se trata. Y ahí aparece uno de los oficios más importantes que ha hecho posible la historia del libro, que son los bibliotecarios. La gente que organiza los libros nos cuenta dónde están y qué dicen, y hace posible que nosotros podamos tener acceso a ellos cuando quiera que queramos. Entonces, los libros tienen lo suyo, pero los hay que los cuidan, y eso también es parte de lo que Irene Vallejo nos enseña, y es el papel tan importante de los bibliotecarios, y en su ida y venida entre el pasado y el presente nos cuenta el papel también de los maestros y de todos aquellos que ayudan a difundir los libros, y de los libreros, que son los que cuentan las historias y orientan a las personas que entran en busca del conocimiento que está entre los libros. Entonces aquí se van entrelazando los personajes y se va haciendo toda la estructura para que se hagan las bibliotecas. Entonces, en la antigüedad, todo un mundo de conocimientos llega a nuestros días y podemos saberlo hoy gracias a los libros. ¿Qué pensaban ellos? Ese factor de túnel del tiempo que tienen los libros, que nos permiten situarnos 2000 años atrás, como si estuviéramos en un permanente presente, simplemente porque sus letras sublimes nos transmiten el legado del pasado. Entonces ella nos lo cuenta de muchas maneras. Y ella dice que es una maravilla que nosotros podamos llegar a tenerlo hoy. Como decía, Alejandría, ella describe, era el principal puerto del país y su nuevo centro vital. Desde siempre, como potencia económica de esa magnitud, puede extralimitarse alegremente, y a todos los barcos de cualquier procedencia que hacían escala en la capital de la biblioteca se les sometía a un registro inmediato. Los oficiales de aduanas requisaban cualquier escrito que encontraban a bordo, lo hacían copiar en papiros nuevos, devolver las copias y retenían los originales. Estos libros, tomados al abordaje, iban a parar a las estancias de la biblioteca de una breve anotación aclarando la procedencia, fondo de naves, de dónde era que venían. Cuando estaban en la cima del mundo, no hay favores excesivos. Se decía que Ptolomeo envió mensajes a los soberanos y gobernantes de cada país de la tierra. En una carta sellada les pedía que se tomaran la molestia de enviarle para la colección sencillamente todo: las obras de poetas, escritores en prosa de su reino, de oradores y filósofos, de médicos y de adivinos y de historiadores y todo lo demás. Además, y esta ha sido mi puerta de entrada a esta historia, los reyes enviaron por los peligrosos caminos y mares del mundo conocido agentes con la bolsa llena y órdenes de comprar la máxima cantidad posible de libros y de encontrar allí donde estuvieran las copias más antiguas. Este apetito de libros y los precios que llegaban a pagar por ellos atrajeron a los pícaros y a los falsificadores. Ofrecían rollos falsos, textos valiosos, envejecían el papiro, fundían varias obras en una para aumentar su extensión e inventaban toda clase de hábiles manipulaciones. La piratería en el libro, que ese es otro tema que, mire, lo tenemos desde la Biblioteca de Alejandría. Algún sabio con sentido del humor se divirtió escribiendo obras amañadas, auténticos fraudes calculadores para tentar la codicia de los Ptolomeos. Los títulos eran divertidos, podrían comercializarse hoy con facilidad. Por ejemplo, lo que Tucídides no dijo. Sustituiríamos a Tucídides por Kafka o por Joyce e imaginamos la experiencia que provocaría el falsario al aparecer en la biblioteca con las fingidas memorias y los secretos inconfesables de un escritor bajo el brazo.
A pesar de las prudentes sospechas de fraude, los compradores de la biblioteca temían dejar pasar un libro que pudiera ser valioso y arriesgarse a enfurecer al faraón. Cada poco tiempo el rey pasaba revista a los rollos de su colección con el mismo orgullo con que pasaba revista a los desfiles militares. Era un tiempo en que esto daba la grandeza. Preguntábamos a Demetrio del Falero, el encargado del orden de la biblioteca, cuántos libros tenía ya, y Demetrio le ponía al día sobre la cifra. Ya hay más de 20 decenas de millares, oh rey, y me afano para completar en breve lo que falta para los 500.000. El hambre de libros desatado en Alejandría empezaba a convertirse en un brote de locura apasionada. Entonces, así nos describe ella, como en parte, pero pues la descripción es mucho más amplia y rica, la estamos citando para que nos acompañe. Alejandría hoy por hoy tiene una nueva biblioteca enorme, gigantesca. La antigua llegó a tener 700.000 volúmenes. Hay muchas historias sobre cómo se quemó esta biblioteca, pero cuando uno va a Alejandría en Egipto, categóricamente le desmienten una historia que decía que la habían destruido los árabes porque decían que todo debería estar contenido en el Corán. Eso no es cierto. Hay muchas historias, varias teorías de cómo se destruyó la biblioteca de Alejandría, y eso fue uno de los grandes lamentables silencios de la antigüedad que intentó subsanarse en la nueva biblioteca que se hizo hoy por hoy, y es una biblioteca enorme, y Alejandría tiene su grandeza en esa biblioteca que hoy día es digital, en donde uno se sienta en un libro con los escritos de Shakespeare, en donde uno la recorre, en donde uno ve todos los pisos, donde están todas las guías de dónde está todo lo que está contenido en la actual biblioteca de Alejandría, y está la estatua de Alejandro, y está Ptolomeo de los hallazgos submarinos que están puestos en la biblioteca, y la forma de ala solar que tiene actualmente en la ciudad de Alejandría, donde la memoria del pasado la hace hoy un presente que sigue siendo tesoro de la ciudad, y que durante la primavera árabe la protegieron los estudiantes, atándose de manos para evitar que la biblioteca fuera dañada de alguna manera, y cuando uno entraba en tiempos de la primavera había un letrero que decía honor a los jóvenes egipcios que protegieron la biblioteca durante el tiempo de la primavera. Entonces, después de eso, cuando termina la antigüedad, después de todo lo que fue el Imperio Romano, y en la última parte del Imperio Romano, el Imperio Romano se va a cristianizar. Entonces, al final, todo el conocimiento termina en manos de los monjes, que en la última parte del imperio son los que van a tener acceso a toda la riqueza de la cultura romana. Estos monjes, cuando ya termina como las redes del Imperio Romano y se hunde en Occidente, en Oriente no. En Oriente va a durar 1000 años más, sino que es que las miniseries las hacen en Occidente. Entonces los convencen a uno de que la caída del Imperio Romano fue total. No fue total, fue parcial, fue en Occidente. En Oriente adquiriría glorias futuras y después sería Bizancio y seguiría mucho tiempo más. Pero en Occidente hay un caos muy grande en ese momento, porque bajan todas las tribus del norte y la reorganización del mundo después de la caída del Imperio Romano es caótica. En ese momento, los monjes de las abadías van a tomar todo lo que estaba en el Imperio Romano y lo van a guardar en las abadías, en los monasterios, y lo van a copiar. Y esos van a ser los copistas. Y es por ellos que tenemos preservados una gran cantidad de cosas. Primero,
porque ellos van a empezar a copiar con iluminaciones. Ya hablamos de iluminaciones colores que dan una luminosidad particular y preciosa a los libros. Los libros se vuelven unas obras de arte absolutamente increíbles, con unos coloridos maravillosos. Eran la obra de una vida de una persona. Y en este periodo uno tiene desde el heroísmo de los monjes celtas, que en una Irlanda que por aquella época estaba protegida del caos que devoraba Europa, se va a preservar toda la cultura de Occidente en las abadías de los monasterios en Irlanda. Otro tanto ocurriera en Escocia. Cuando Islandia se cristianiza, que eso lo estábamos viendo en nuestros viajes por Islandia, los monjes van a escribir las sagas. Estas sagas vikingas que se habían recitado de viva voz en todos los grandes inviernos, venidas de las aventuras de estos Norsemen, de los hombres del norte en ultramar, van a ser transcritas por los sacerdotes, y es por eso que tenemos las sagas a nuestra disposición, y los islandeses las pueden leer actualmente en su idioma original, que es muy parecido al vikingo que hablan hoy día, y les permite tener eso, una continuidad de identidad y de historia. Entonces, el papel de los monjes y de las abadías va a ser fundamental para la preservación de toda la riqueza de la antigüedad. Lo que pasa es que esto, sobre todo en Occidente, en la Europa occidental, va a ser cristianizado. Va a estar bajo, pues es en las abadías y es en los monasterios. Entonces tiene tiene la interpretación cristiana de lo que va a ser. Lo digo porque más adelante vamos a tener acceso a las fuentes originales antes de la cristianización. Eso es una labor que nos van a contar más adelante en la historia, pero es a partir de ahí donde vamos a tener mucha gente dedicando su vida a las copias, a copiar todos estos libros en estas abadías, y es ahí cuando Umberto Eco va a realizar una de sus obras maravillosas, El nombre de la rosa, y es un thriller policíaco de una serie de monjes que están apareciendo muertos con una mancha de tinta en los dedos, y que llevan al tremendo William de Baskerville, que en la versión cinematográfica lo va a hacer Sean Connery, con su compañero Anzio, para averiguar qué es lo que está pasando en las abadías y por qué están apareciendo los monjes muertos. Y en esta disquisición, para contarnos este thriller, nos van a pasear por todas las argumentaciones filosóficas de la época, y va a ser una cosa realmente maravillosa. Y entonces es cuando él descubre que todos estuvieron en contacto con el griego y todos estuvieron en contacto con la risa de Aristóteles, y que la risa de Aristóteles, en el momento en que Aristóteles va a ser el fundamento de la autoridad del medioevo, podría generar el humor sobre un universo que basaba su poder sobre el terror. Y no hay nada más peligroso para cualquier forma de imposición de dominación que el humor. Eso es una de las cosas que siempre lo va a poner en jaque. Las traducciones de Aristóteles, que ya habían llegado a través de las cruzadas, ya habían llegado a través de los árabes, ya habían llegado a través del hombre en el mundo árabe, que había soñado que habría de llegar el hombre de los ojos azules, y se dieron las traducciones de Aristóteles, van a llegar del árabe, originalmente del árabe, a través de las cruzadas, y así van a llegar a Occidente las traducciones de Aristóteles, que sí se mantenían en todo el mundo de Bizancio, que continuó después de la caída del imperio, y que no habían llegado a la Europa occidental. Aristóteles y Platón van a ser el fundamento de toda la teología medieval. Entonces, a través de la mirada de la teología medieval, se van a traducir muchísimos de estos libros, ya con una orientación específica, que es la que tiene en ese momento el cristianismo, y la están copiando en las abadías. Y El nombre de la rosa tiene lugar en ese momento y en ese periodo. Y leer esa novela es un acto de fascinación impresionante, porque Umberto Eco es otro de los que nos ha ayudado a entender la importancia del libro.
después de esto va a haber un momento en que los libros van a estar allá pues metidos en estos puntos, y mientras tanto el mundo árabe, que es un mundo abierto, conectado, grandísimo, donde se está dando la alquimia, el ajedrez, los concursos de álgebra, ahí es cuando hablan del sueño de un rey al que le dijeron un hombre con los ojos claros, que interpretó como una señal para buscar los libros de Aristóteles, y entonces empezó a buscarlos y a traducirlos al árabe, y esos libros fueron el fundamento del califato de Bagdad, que llegó a ser una de las escuelas más impresionantes, y de la escuela de Toledo. Entonces es a través de ellos, de los árabes, que nosotros conocemos los números con los que hoy contamos el mundo, que conocemos la alquimia, que conocemos el ajedrez, que conocemos el álgebra, el trasplante de córnea, todas las investigaciones sobre los ojos de Avicena y de la medicina, de la gran civilización árabe que florecía al mismo tiempo que en Europa los monjes estaban encerrados en las abadías copiando los conocimientos de la antigüedad. Y esto se va a prolongar durante mucho tiempo, va a generar obras de arte como el libro de Celt en Irlanda. El libro de Celt es una cosa, es una obra de arte indescriptible, o sea, las carátulas, los comienzos de las letras con las cuales se dibujaban estos libros eran piezas de arte en las cuales se tomaban meses para llegar a crear una sola letra, que es la que uno ve cuando está en el libro de Kells. Y todo esto era un arte de unos pocos, y nadie más sabía lo que estaba pasando. Hasta cuando Gutenberg en Alemania va a inventar algo que revolucionará totalmente la historia del libro, la imprenta. La imprenta ya la conocían los chinos, pero los chinos tienen un complicadísimo alfabeto ideográfico que era difícil de transcribir en una imprenta, digamos, para que fuera entendido por otras civilizaciones distintas a la de ellas mismas. Los chinos siempre contamos inventar una moda de hablar a pie, porque ellos también conocían el papel, y ellos conocían la tinta y la pólvora y las cometas. O sea, ellos conocían todo, pero eran discretísimos y no le contaban a nadie. Entonces Occidente, cada vez que descubre algo para su propia mirada, dice que lo inventa como si apareciera por primera vez en el universo. Ya los chinos conocían la imprenta, pero Gutenberg va a crear los tipos móviles. Y esos tipos móviles de la imprenta van a permitir que se puedan imprimir una gran cantidad de copias de un mismo texto al mismo tiempo. Y esto rompe con el silencio de las abadías, también con su arte. Cada vez que hay una transformación del libro vamos a tener esa polémica, porque decimos, bueno, y entonces estos bellos libros medievales con esa cantidad de colorido, ¿qué va a pasar con ellos? Pues no, ya nadie va a sentarse a hacer esas copias porque se puede imprimir. Entonces ya no es tan bonito, ni tan chévere, ni tan artístico, pero se populariza y lo puede conocer todo el mundo. Y es en ese tipo de imprenta donde Martín Lutero escribió sus tesis y las puso en la puerta de la iglesia y desató el movimiento de la Reforma, que habría de marcar profundamente la historia de Europa, porque además va a traducir la Biblia al alemán, y al traducir la Biblia al alemán va a acuñar el alemán como idioma, porque resulta que la Biblia solamente se podía leer en latín, y entonces el que no hablaba latín pues no podía conocer la Biblia, pero se estaban hablando una gran cantidad de lenguas que llamamos las lenguas vernáculas. La traducción de la Biblia al alemán que hace Lutero permite que las Biblias se puedan traducir a todos los demás idiomas, que el alemán se cuñe como idioma, que todo el mundo pueda tener acceso a ella, teniendo en cuenta, o más gente todavía, teniendo en cuenta que una de las pilares de lo que va a ser la reforma luterana es que la relación con Dios sea personal y no mediada por la institucionalidad de la Iglesia. Y esto va a hacer que cada persona, al tener su propia Biblia, tenga su propio diálogo con Dios. Eso es parte de lo que va a proponer la reforma luterana, y cuando se reúnen en las ceremonias con el sacerdote, lo que hace el sacerdote es compartir con ellos la lectura de la Biblia, pero cada uno puede tener su propia lectura de la Biblia. Eso es como de entre las muchas cosas que van a cambiar con la reforma luterana, la que nos hace pertinente a la historia del libro es esa, que se imprime y todo el mundo va a tener esa Biblia.
y de ahí para adelante todo lo que ocurra. Decían en los 500 años, había una caricatura que decía, Colón, yo descubrí América, y al lado está Gutenberg y dice, sí, pero si yo no lo cuento, nadie lo va a saber. Entonces, esta difusión del conocimiento va a permitir una popularización de los libros por primera vez, y esto va a cambiar la mentalidad de la época, porque es a través de la imprenta que después vamos a conocer uno de los movimientos más importantes, que va a ser la Ilustración. Ahorita les cuento. Pero entonces viene nuestro cuento de Aldo Manusio. Aldo Manusio, el Viejo, en 1449, vivió hasta entre 1449 y 1515, trajo las traducciones originales, las originales de la antigüedad, es decir, no las versiones cristianizadas que teníamos en las abadías, sino las versiones originales antes de que pasaran por el tamiz de la mirada del cristianismo. Y esto nos va a dar un punto de partida muy importante para el Renacimiento, porque es cuando vamos a retomar el legado de la antigüedad que se consideraba silenciado, digamos, en el esquema clásico de la Edad Media, que hoy por hoy se ha revalado muchísimo, pero como se vendió la Edad Media. La Edad Media se vendió como un enorme silencio frente a la polifonía de las voces cultas de la antigüedad. No fue así, pero así fue como se vendió. Pero el asunto es que Aldo Manuncio nos trae los textos originales. Y al traer los textos de las traducciones originales, vamos a tener las dos versiones, las versiones cristianizadas y las versiones paganas, porque todos estos textos fueron escritos antes de que el cristianismo llegase a ser la religión oficial del imperio y posteriormente el mundo teocrático en el cual se dieron los copistas en las abadías. Entonces, gracias a él tenemos estos libros, y cuando él murió le pusieron los libros encima de su tumba como una manera de rendirle homenaje al hombre que nos trajo los ojos de la antigüedad, escrito en sus propios términos y como ellos lo concebieron. Entonces después, ya con la imprenta, vamos a tener uno de los fenómenos más impresionantes, inspiradores y poderosos, la Ilustración. Y la Ilustración, como fenómeno de llevar el conocimiento, se va a concretar en un libro que pretenderá recoger todo el saber de su tiempo y popularizarlo, porque al mismo tiempo que se van a empezar a hablar de los derechos del hombre, se empieza a hablar de que si no existe el conocimiento sobre lo que significan esos derechos, entonces la gente no puede apropiarse de la libertad si no entiende en qué consiste, y para entenderla hay que tener el conocimiento sobre lo que eso significa, y para eso hay que popularizarlo, y para popularizarlo, para que todo el mundo lo pueda ver o una gran cantidad de gente lo pueda ver, en ese momento un grupo de personajes encabezado por Diderot va a inventarse un proyecto colosal. Ese proyecto colosal consiste en tener un libro donde esté contenido la mayor cantidad del saber que había en ese tiempo, científico, desde la física, desde la matemática, desde la literatura, desde la historia. Tiene todas las disciplinas para poder intentar cubrir la mayor cantidad posible de conocimiento y hacerlo difundir a la mayor cantidad posible de gente para generar un fenómeno de pensamiento y de conciencia nuevo y distinto. Este proyecto enorme al que le debemos gran parte de nuestro oficio se llama la enciclopedia. Y digo que le debemos nuestro oficio porque nosotros lo que hacemos en los podcasts es difundir conocimiento. O sea, fundamentalmente difundir y popularizar conocimiento en el espíritu de Diderot, que siempre ha sido un inspirador. Pero es gracias a la imprenta y a la mirada infinita y visionaria de los hombres de la Ilustración que vamos a poder tener todo ese compendio del conocimiento del mundo en esa época, que va a ser la enciclopedia. Y aquí empiezan a abrirse los caminos del libro de una manera absolutamente impresionante. Y van a venir, el siglo XVIII se llama el siglo de las luces, por la Ilustración, por la enciclopedia, porque esa manera de popularizar y de difundir el conocimiento iluminaba el mundo de su tiempo
con una nueva forma de entender el cosmos a partir de la lectura, de la razón, de una nueva mirada que se conoció como el siglo de las luces. Resulta que vamos a llegar al siglo XIX. Nosotros ya aquí hemos pasado por los códices, que era la manera como se ponían las carátulas sobre los libros para que pudieran preservarse. Hemos pasado por los libros de las horas, que eran los libros en donde se escribía todo lo que pasaba en el día, en todas las horas. Hemos pasado por todas las creaciones de los tipos móviles y todo esto, hasta llegar a un momento en que logramos tener las dos formas. La ilustración va a ser tan absolutamente iluminadora, maravillosa, que se lleva al público de todas las demás cosas que estaban ocurriendo en el libro, pero en otras partes también estaban teniendo otro tipo de registros, como los quipus incas que van a contar las historias y las leyendas, como las molas del pueblo cuna, que representan la forma en que la mujer cuna siente el mundo y crea laberintos donde se muestran el difícil camino hacia Dios. La mola, una manera de escribir también, una forma de entender el mundo. Entonces, digamos, en muchas partes se están haciendo muchos registros, pero la ilustración va a llegar a ser un punto en el que se considere como la edad de la razón. Y no quiere decir que sea la única, quiere decir que llegó a ser tan trascendental que nos dio una mirada del mundo universalizante desde lo que en ese momento estaba ocurriendo en Europa. Pero en el resto del mundo se están escribiendo también historias en diferentes alfabetos y de diferentes maneras. Y los mismos vikingos habían escrito sus historias en runas cuando Odín les había dado las runas después de su tremendo sacrificio. Entonces está en muchas partes. Pero la ilustración va a ser el antecedente directo de la Revolución Francesa. Y eso es lo que nos va a llevar también a una transformación enorme en la mirada del mundo. Más adelante, en el siglo XIX, vamos a tener, primero vamos a tener en el siglo de oro, en España, nos va a aparecer el grande de los grandes, Miguel de Cervantes y Saavedra, y nos va a traer estas aventuras increíbles del Quijote, nos va a dar la clave para la novela moderna, nos va a dar la clave de la sabiduría, del sentido común y del idealismo, de la justicia, de la verdad, en mundos profundamente corruptos como aquel en el que estaba entrando el tiempo del dinero a un caballero que basaba su historia en la vida del honor y en la palabra y en el cuidado de sus acciones y de la bondad de su pensamiento en un tiempo terrible. O sea, la tragedia del Quijote es que fuera loco ser un hombre justo, un caballero de palabra, una persona de nobles ideales en un mundo que se compraba y se vendía como era la entrada en ese momento del capitalismo y de una manera de ponerle precio al mundo, cuando en la mentalidad de Don Quijote eso era inconcebible. El Quijote con sus muchísimas historias y toda la gente del siglo de oro que va a darnos a través de Lope de Vega, a través de Francisco de Quevedo, una verdadera epopeya de la mirada de un mundo que en aquella época llegó a tener un imperio cuyo cielo no se ocultaba nunca el sol, como llegaban a decir. Eso está acompañado de una literatura colosal que se conocerá con el nombre del siglo de oro. Eso será un punto muy importante. Mientras tanto, en Inglaterra, un hombre entendía
la esencia de las pasiones humanas. William Shakespeare llegó a comprender de tal manera el alma humana que sus versos siguen iluminándonos sobre las pasiones más básicas, los celos, el amor, la ambición. Sus palabras aún emanan aquellos elementos de los que está compuesto el alma humana, y por eso su teatro sigue conmoviendo ahora como en la era isabelina, porque los hombres básicamente no hemos cambiado mucho, ni las mujeres ni el universo, de la forma como Shakespeare un día nos contó. Entonces, las pasiones humanas más desgarradas se pueden leer en los libros y experimentar los sentimientos más extremos. Alguna vez alguien decía que la lectura, que el libro es un deporte extremo, porque nadie se imagina a dónde lo puede llevar a uno un libro. Lo puede llevar a los confines del universo, a los más profundos e insondables abismos de las pasiones humanas, y así como a lo más sublime del idealismo del ser humano nos puede llevar un libro. Hay una cita que dice Irene Vallejo del libro, citando a Humberto Eco, que el libro es una de esas cosas, de esos inventos que ya están hechos de una manera inmejorable, como los martillos y las tijeras. O sea, él quedó tan bien hechecito que como objeto el libro, pues ya está, o sea, eso ya estuvo como objeto. No hay mucho más que hacerle, ¿no? Solamente abrirlo y leerlo. Entonces resulta que después viene la gran novela, y en la novela nosotros vamos a tener momentos en que la novela transforma la realidad. Para quienes dicen que el libro no puede cambiar el mundo, estaba totalmente caída la Catedral de Notre Dame, ya nadie le paraba bolas, y cuando hicieron el jorobado de Notre Dame, va a ser de tal manera lo que va a pasar con eso, que la alcaldía de París va a dar una cantidad de presupuesto para poderle dar de nuevo su grandeza a la Catedral de Notre Dame. Cuando veían la imagen del jorobado meciéndose por el campanario, mirando con esos ojos a Esmeralda, esto hizo que hoy por hoy Notre Dame sea uno de los símbolos de París. Entonces, para que veamos cómo eso se pudo hacer. Y mientras tanto, de toda la obra de Alejandro Dumas, en Cuba, cuando se liaban los cigarros, la manera como se liaban los cigarros en ese calor impresionante de La Habana, era que esto era como se llama un caney, ¿no? O sea, un sitio bastante grande, y estaba la gente liando los cigarros, y entonces ponían a una persona a leer en voz alta. Y esa persona que leía en voz alta leía novelas. Y un día le leyó El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Esta gente quedó en un estado de locura con la novela, y fue tan entretenido liar estos cigarros con esa novela que le pidieron permiso a Alejandro Dumas de ponerle el nombre del personaje de su obra a los cigarros. Por eso existen los cigarros Montecristo, por Alejandro Dumas, mientras los cubanos los liaban en esas calurosas tardes de La Habana escuchando los relatos del Conde de Montecristo. Entonces, eso es lo que va pasando con los libros, que los libros van llevando a los lugares más impresionantes. Uno de los personajes más queridos, Charles Dickens. Charles Dickens, durante la época de la Revolución Industrial, vio cómo la Revolución Industrial devoraba a los niños, porque los niños fueron la carne de cañón de la Revolución Industrial. Los amarraban a las máquinas, los ponían a trabajar desde los 5 años, a los 19 años su cuerpo ya estaba totalmente destruido por la labor de la máquina, no cobraban porque heredaban las deudas de sus padres. La Revolución Industrial no parece un hecho sangriento, pero lo fue. El costo que eso tuvo para los niños de las generaciones en Inglaterra y para las mujeres fue muy grande, fue terrible, y también para los hombres no existía la seguridad industrial. Entonces la gente se moría de todos los efluvios y los gases que surgían a partir del florecimiento de la industria que habría de darle a Inglaterra su conversión de imperio tan grande. Resulta que los niños estaban completamente desprotegidos, eran considerados propiedad de sus padres, la prole, por eso en la palabra romana proletariado quiere decir aquel que no tiene ninguna propiedad distinta de sus hijos. Entonces era su prole, y más adelante, cuando eso se categorice como una clase social, se llamará el proletariado, por eso no tiene sino a sus hijos. Bueno, esos niños no tenían ninguna protección de nada.
Y lo que va a hacer Charles Dickens es visibilizar la situación de los niños y de la infancia en Inglaterra, con unas novelas tan conmovedoras y tan tristes como David Copperfield, como Oliver Twist, y va a ser la obra de Dickens la que va a generar las primeras leyes de protección a la infancia en Inglaterra. Entonces es importante entender que los libros pueden cambiar la realidad en una gran medida. Entonces en el siglo XIX la novela se va a desarrollar de una manera impresionante y va a haber un invento en Inglaterra que le va a dar un gran impulso a la novela. Y ustedes no se imaginan cuál es. El ferrocarril. Los grandes tramos en tren requieren alguna cosa para pasar el tiempo. Y entonces en ese momento la novela se populariza porque uno puede ir leyendo en los trenes y el ferrocarril le va a dar un gran impulso a la novela y la gente leerá toda esa gran literatura inglesa y leerá a Jane Austen, mujer que va a hacer posible el oficio de que las mujeres puedan vivir de la escritura y no tengan el matrimonio como única fuente de manutención, que en el libro de Mujercitas se consideraba como una especie de mercenarismo, porque no había otra manera de sobrevivir. Entonces vienen todas las hermanitas Brontë con sus historias bastante retorcidas, viene toda la gran novela Los monstruos en la literatura, esa historia de William Ospina del verano que nunca llegó, donde se encuentran en una noche en que, como no llegó el verano al lago de Ginebra, se tuvieron que quedar encerrados Polydor, Mary Shelley, Lord Byron, y van a crear los monstruos en la literatura, porque de esa noche del verano que nunca llegó aparecen los vampiros, aparece Frankenstein, aparecen los monstruos en la literatura europea, y ese es un libro recomendadísimo para contarnos las historias de los libros y de los monstruos, porque nos cuenta su pesquisa para llegar a encontrar las huellas de los monstruos en la literatura, y es el momento en que los ingleses se desdoblan. Entonces, con las rígidas costumbres de la era victoriana, el instinto no tenía lugar en la rigidez de esas costumbres tan acartonadas, pero como el ser humano es tan instintivo, entonces se desdobla. Entonces empiezan a aparecer Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, ese otro que lo habita, Frankenstein de Mary Shelley, o en el caso de Jane Eyre, esta institutriz virtuosa con este hombre bondadoso que trata de educar a su hija, pero que debajo de la casa hay una loca que aúlla de noche, que amenaza con desestabilizar todo ese mundo que este hombre, supuestamente viudo, está tratando de construir. Entonces, los monstruos en la literatura, la forma como se desdobla la naturaleza humana, va a ser parte de lo que nos va a acompañar en ese retrato de Dorian Gray también, que hacía que el hombre fuera perfecto y eternamente joven, pero en el retrato estaban todas las huellas de su maldad y de todo lo que él ocultaba al mundo en esa naturaleza perversamente guardada en ese retrato. Entonces los ingleses se desdoblan, no pudiendo ser uno solo, y en estos monstruos en la literatura nos van a llevar por todos estos caminos. Y luego vendrá el siglo XX, o sea, son muchas historias, pero estas son algunas, y en el siglo XX va a haber un hombre que va a retratar una historia de una mujer que es casada con un lord inglés sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, que es un hombre en silla de ruedas, llega minusválido, y ella se enamora de un guardabosques en Inglaterra.
Y resulta que en Inglaterra las clases sociales estaban tan terriblemente definidas que un amor entre clases sociales era inconcebible. Ella va a tener una pasión absolutamente impresionante. Se trata del amante de Lady Chatterley. Y esa pasión impresionante va a terminar bien porque terminan juntos y se quieren y la pasan bueno. Y en la era victoriana el sexo era solamente procreativo, el sexo recreativo estaba confinado a los lugares más terribles de la moral. Hay muchas formas de burkas. Las costumbres de la era victoriana eran unas costumbres realmente rígidas y como el imperio era tan grande se impusieron en muchas partes. Entonces resulta que la novela, escrita en los años 20 por D.H. Lawrence, va a ser condenada por obscenidad. Y ella, porque también los libros corren peligro, ella va a quedar arrestada, ella no va a poder salir a la calle nunca más. Y en 1960, un juez revisa el caso y le levanta la sentencia de obscenidad al amante de Lady Chatterley. Y bueno, la pueden publicar en 200,000 ejemplares que salen a las calles. O sea, primero, esto fue en 1920, es cuando se escribe, y en 1970 es cuando sale a las calles. Y cuando sale a las calles en 1970, eso va a ser tan impresionante que estalla la revolución sexual en Inglaterra. Y es el tiempo de la minifalda, pero ahí no rompen solamente ahí rompen es con la pura era victoriana y viene la minifalda y viene toda la banda sonora más impresionante que hayan los ingleses al planeta Tierra, el rock. Y viene un mundo inimaginable que va a estar enmarcado en ese momento en que se le quita la acusación de obscenidad y se lleva al mundo el amante de Lady Chatterley. Las novelas que van cambiando el mundo. Mientras tanto van pasando muchas cosas en la literatura, mientras tanto los existencialistas han visto el horror de la Segunda Guerra Mundial y Sartre ha dicho que antes de nacer no somos nada y que después de morir no somos nada y que la vida es un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia. Lo dice frente a los ojos atónitos de Hiroshima y la Segunda Guerra Mundial, petrificado por el nazismo y el horror de lo que vio. El existencialismo conmueve al mundo y mientras Europa se estaba deshaciendo en los fantasmas de su propia guerra, en América Latina va a surgir un fenómeno que nos va a dar toda la universalidad del mundo, el boom latinoamericano, y Gabriel García Márquez va a poder contener nuestro universo en 100 años de soledad y nos va a dar una mirada tan lúcida y tan maravillosa de nuestra propia imaginación y de nuestra propia realidad y de nuestra propia historia, que nos va a dar un lugar en el mundo frente al universo de la literatura y sobre todo y fundamentalmente frente a nosotros mismos. Y va a llegar Cortázar y nos va a contar las instrucciones para subir escaleras y va a hacer de la lúdica un elemento liberador en la lectura. Borges decía de Cortázar que no había nada más falso que la facilidad de escribir en Cortázar. Quiere decir, uno lee a Cortázar y es muy simple, como digamos, aparentemente es muy fácil. Pero ese nivel de facilidad con que Cortázar escribía requiere una maestría de la literatura, la cosa más impresionante para que suene así, para que haya historias sobre cronopios y famas, para que haya una novela tan compleja como Rayuela. Y Borges, el máximo de los máximos, también Irene lo cita mucho, Borges va a pasar una cosa con él. Este hombre que va a crear la biblioteca de Babel, que va a crear toda clase de imaginarios que nos va a poner entre las ficciones, perdidos entre universos, entre bibliotecas, que nos va a hacer soñar los sueños de otros hombres, que nos va a dar ruinas circulares. Él va a ser nombrado director de la Biblioteca de Buenos Aires cuando se está quedando ciego. Y resulta que antes de él hubo otro director de la biblioteca que también era ciego, que era Krosak. Y él va a escribir magistralmente este poema de los dones para describir la paradoja terrible de ser nombrado director de la biblioteca cuando se está quedando ciego. Nadie rebaje a lágrimas o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que en una magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.
De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en la biblioteca de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano, el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro en el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso, bajo una especie de biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro yo en otras borrosas tardes de los muchos libros y la sombra. Al errar en las lentas galerías, suelo sentir un vago horror sagrado, que soy yo, el muerto, el que había dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, un yo plural de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Crossack o Borges. Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Es el poema de los dones de Borges, que es una de los prodigios de cómo imaginar este mundo que se deformaba ante un hombre que vivía deslumbrado por la lectura y decía que el más que lo que había escrito era lo que había leído. De lo que se sentía realmente orgulloso Borges era de sus lecturas. Entonces, el boom latinoamericano nos trae el mundo del Perú, de Vargas Llosa, y Vargas Llosa decía en una conferencia que pues le pude ver hace tiempos, que decía que la novela es la libertad de la mente. La novela es la libertad de crear otros universos y de mirarlos desde otras formas. Y si eso no lo tienen claro las personas comunes y corrientes, los que sí tienen claro el valor y la importancia y el peligro de la novela son los dictadores. Porque precisamente es lo primero que entran a prohibir los dictadores de las dictaduras de todas las ideologías laicas, religiosas, de todos los pelambres, de todas las diferentes tendencias ideológicas. Lo primero que hacen es prohibir las novelas. Entonces, la novela siempre reta. La novela permite la libertad de la imaginación. Y eso es precisamente lo que una dictadura en cualquiera de sus vertientes trata de prohibir. De hecho, en América Latina hay toda una novela que se llama La novela del dictador, de todos los dictadores que hemos tenido y de la manera como han perseguido los libros. Los pobres libros han sido perseguidos muchas veces, fueron quemados durante el nazismo. El poema Howl de Allen Ginsberg, digamos el adalid de la Beat Generation, fue arrestado el poema preso, pobrecito poema. Entonces, los libros hay que protegerlos y hay que cuidarlos mucho porque corren peligro, porque la gente se puede enloquecer y pagarla contra los pobres libros. Entonces, viene después, entre todas las vicisitudes del siglo XX, entre nuestro surgimiento como un universo en la gran literatura, cada vez que un pueblo logra universalizar su pensamiento, mostrar su pensamiento de una manera profunda, se universaliza. Dostoyevsky decía que quien puede describir su aldea termina describiendo el mundo, y los rusos nos han dado la literatura más impresionante durante el siglo XIX, con Tolstoy, con Dostoyevsky, con Gogol, con Turgenev, con Chekhov. Toda esta gente que nos dio una literatura impresionante que sobrevive a los tiempos y a las infamias como un testimonio de la genialidad humana en todos los abismos de las almas descritas en los libros de Dostoyevsky, que todavía ellos miran con tanto amor y que todavía nos puede traer la compasión que nos enseñó Tolstoy. Entonces, en cada momento
Hay pueblos que se van a universalizar porque son capaces de narrarse en la literatura. Los islandeses se pueden independizar porque son un pueblo que lee, y ese es su argumento para que los daneses los dejen ir. Somos un pueblo que lee y escribe y merecemos ser libres. Entonces, así van pasando muchísimas historias. Una enorme literatura femenina empieza a traer la gran narración de las mujeres ocultas durante tanto tiempo, que tenían que escribir con seudónimos como George Sand, en el siglo XIX, Aurora, que para que la publicaran tenía que tener un seudónimo. Y viene la gran narrativa femenina que nos va narrando un universo que estuvo acallado, o que estuvo invisibilizado, o que estuvo borrado durante tanto tiempo en el arte, en la ciencia, en la literatura, y que ahora nos muestra un desbordamiento colosal. Ahora la literatura se hace muchísimo más diversa, y Chimamanda nos cuenta el peligro de una sola historia cuando hablaba de que ella, cuando quería escribir, solamente podía pensar en personajes de ojos azules y monos, porque era la literatura que le llegaba a ella, y ella pensaba que los héroes de la literatura tenían que ser de un determinado fenotipo físico, cuando se dio cuenta que esas eran las historias que le leían a ella, pero que la diversidad del mundo africano estaba a su disposición para narrarse, para entenderse, para encontrarse, y la literatura africana nos trae toda una mirada de África, y Maryse Condé nos habla desde el Caribe de mundos africanos que son absolutamente increíbles. Entonces la diversidad de la literatura nos lleva a conocer muchos mundos de muchas formas. Después empiezan a llegar el Kindle, los libros digitales, eso que dice Irene Vallejo, que los libros fueron hechos de papiros, de pergaminos, y ahora se hacen de pantallas de luz, que estos libros se escriben en luz. Entonces estos libros ahora van a empezar a crear un nuevo tipo de reto de la lectura. O sea, ya nuevas generaciones como Harry Potter llevaron a una generación entera a la lectura. Estos fenómenos como Harry Potter, que crearon el mundo de Hogwarts y crearon universos infinitos, llevaron a la gente a la literatura, gente que ya estaba en otro universo y llegó a la literatura. Lo que va a hacer Tolkien va a llevar todo el universo de las mitologías a un gran fresco que es El Señor de los Anillos, y que lo hizo con la idea de escribir el élfico como idioma, y tuvo que crear un mundo que pudieran hablar los elfos, y para eso tomó todas las mitologías germanas, escandinavas y celtas para crear una cantidad de historias que es El Señor de los Anillos, y se considera un subcreador porque es subcreador aquel que trae nuevos géneros, que descubre ante los otros cosas que están ahí pero no se habían vuelto a ver. Entonces vienen todos estos fenómenos que van a traer a la juventud hacia la lectura, y vienen otras formas, el libro digital, el Kindle. Entonces, como siempre que aparece una nueva forma, un cambio, la gente siente amenazado lo anterior. Cuando apareció el fonógrafo, se creía que iban a desaparecer las orquestas, porque la gente no iba a ir a las orquestas en vivo, si podía escuchar la reproducción de sus sonidos en un aparato que pudiera tener en casa. Resulta que las orquestas están perfectamente bien, la baguelita hace mucho que no se usa, la música cambió de muchas formas y hoy se puede hasta bajar, pero la gente sigue yendo a las orquestas. Con la literatura pasa que la literatura cambia de métodos y cambia de lugares y cambia de formas, pero sigue existiendo como literatura. El Kindle permite que la gente lee en pantallas de luz lo que se leía en tablillas cuneiformes, en rollos, en pergaminos, en papiros, en anaqueles, pero que se sigue leyendo. Y también hay fenómenos nuevos como el Wattpad, que es una especie de lectura libre en la red. Es una plataforma donde la gente escribe y donde la gente complementa lo que otros han escrito. Entonces, claro, esto reta también a las editoriales, porque dicen, bueno, pero si nosotros nos gastamos un año para hacer un libro, con toda la curaduría que tiene hacer un libro, que les cuento que eso es una epopeya. O sea, uno de los libros que hemos sacado ha sido un trabajo enorme, inmenso. Entonces dicen las editoriales, bueno, pero si sacar un libro para nosotros es un esfuerzo tan grande de curaduría, de trabajo, de edición, de todo eso. Entonces viene un Wattpad y de una manera mucho más simple saca palabras que nosotros hemos curado durante siglos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar como siempre.
una cosa y la otra, porque también ese Wattpad va a llevar a que existan, con el tiempo se depuren grandes literaturas y una gran cantidad de generación de nuevos lectores van a empezar a escribir y van a encontrar el verso libre a través de una plataforma en la cual se puedan expresar de una forma que se depurará con el tiempo. Entonces está el Wattpad como una nueva manera de hacer verso libre y la gran literatura como un esfuerzo editorial gigantesco que llega a ustedes presentados con ediciones, con carátulas. En el caso de nosotros yo hago audiolibros, entonces hay unas historias narradas que también tienen los textos y los textos y las historias forman unos mosaicos narrativos impresionantes. Para eso hacemos un trabajo colosal. Todo esto está pasando. Está pasando que hay Kindle, está pasando que hay Wattpad, está pasando que la novela sigue existiendo y está pasando que la pandemia nos hizo pensar en los libros, nos hizo pensar en el Decamerón y en esta gente escondida narrando historias mientras la peste devoraba Europa. Nos hizo pensar en el libro de Faciolince, de Encuentros de Amor Furtivo, una pareja de chicos de Medellín metidos en una casa mientras a Medellín se lo llevaba devastado por las guerras del narcotráfico que hicieron una herida terrible en la ciudad y ellos contándose con historias eróticas. Nos cuentan los cuentos de Edgar Allan Poe, del baile rojo, donde se fueron a reunir en una villa una serie de personajes ricos huyendo de la peste y llega disfrazado, ¿no? Llega uno disfrazado de peste. Ya les pareció como de mal gusto este personaje. Pero bueno, no, pero no baila disfraces, baila con uno por uno. Y el que venía disfrazado de peste era la peste. Y los mata a todos. Entonces ese baile rojo de Edgar Allan Poe, esas historias, esa alegoría de la peste que hace Camus, que nos revela la naturaleza humana, ese ensayo sobre la ceguera de Saramago, todo esto nos puso a reflexionar en el confinamiento y en el aislamiento de un mundo global encerrado, la importancia de la literatura para mantener la mente libre en tiempos en que el cuerpo estaba confinado bajo 7 llaves de miedo y de pandemia. Y resulta que las librerías no se cerraron. Las librerías se pusieron de moda. Las librerías estaban cerradas físicamente, pero estaban vendiendo en línea porque se encontró la manera de hacer llegar a los lectores la forma de mantener sus días de aislamiento con una mente libre y abierta a través de la literatura. Entonces la pandemia impulsó la literatura de una manera inesperada y por el otro lado nos impidió hacer la feria del libro. Y nos impidió encontrarnos y reconocerlos y hacer sesiones presenciales con los autores, porque todo se hizo a través de Zoom. Entonces se volvieron las pantallas con estos rostros móviles contándonos historias de libros a gente encerrada, tratando de imaginarse un mundo allá afuera que se transformaba mientras nuestros miedos nos tenían encerrados, imaginando cómo sería el universo al que saldríamos. Salimos, terminó la pandemia y se pudo hacer la feria del libro. Y es tanta la alegría de volver a estar metidos en pabellones llenos de libros de todas partes del mundo, clásicos, nuevos, modernos, históricos, de todas las formas posibles que hemos querido celebrar este gran evento de la feria, que es una fiesta del libro, con una historia del libro, con una breve historia del libro. Digo breve porque a pesar de que ya llevamos más de una hora, pues nos falta todo. O sea, imagínate, Virginia Woolf con una habitación propia, tantas otras cosas que les invito a que averigüen, miren, lean y que se pongan a imaginarse y a descubrir los universos de la literatura y de todos sus grandes secretos y tesoros que hemos venido a homenajear en la historia, en esta breve historia del libro, el libro que, como nos dice Irene Vallejo, también somos nosotros mismos, porque ella dice que nosotros, nuestro cuerpo también es un libro, nuestra piel es una gran página en blanco, dice, el cuerpo un libro. El tiempo va escribiendo poco a poco su historia en las caras, en los brazos, en los vientres, en los sexos, en las piernas. Recién llegados al mundo, nos imprimen en la tripa una gran O, el ombligo. Después van apareciendo lentamente otras letras, las líneas de la mano, las pecas, como puntos y aparte, las tachadas que dejan los médicos cuando abren la carne y luego la cosen, con el paso de los años las cicatrices y las arrugas.
manchas y las ramificaciones varicosas trazan las sílabas que relatan una vida. Nuestro cuerpo también es un libro y nuestra mente el vehículo a través del cual viaja. Y a ellos rendimos este homenaje hoy que celebramos el regreso del libro a una de sus formas más maravillosas, las ferias. Entonces, desde los juncos infinitos de las orillas del río Nilo, de donde Irene Vallejo nos hace un recorrido maravilloso por los libros, desde los anaqueles, desde los pergaminos, desde las bibliotecas, desde Alejandría, desde las abadías, desde los monasterios, desde el siglo de las luces, las historias diversas de los pueblos africanos y del Caribe, la gran literatura femenina, la novela, la transformación del mundo a través de las obras de Dickens y de Dumas, y todo el universo imaginario y maravilloso que libera el alma y el pensamiento a través de las letras impresas en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.